A veces, la carga de las preocupaciones cotidianas se vuelve casi insoportable. Es bueno tener personas cercanas que puedan apoyar y comprender, porque sin este apoyo todo podría terminar de manera trágica. Enli Bernstein nació el 5 de abril de 1959 en la ciudad polaca de Białystok, donde pasó sus primeros años. Cuando se hizo adulta, decidió mudarse a Canadá en busca de nuevas oportunidades y un nuevo comienzo. Para vivir, eligió la gran ciudad de Mississauga en la provincia de Ontario. Es el sexto asentamiento más grande de Canadá con una población culturalmente diversa. La principal atracción de la ciudad es un extenso parque junto al lago Ontario con una playa de arena y vistas pintorescas. Fue precisamente allí donde la protagonista de nuestra historia conoció a su futuro esposo, el señor Corubin. El nombre real del hombre no se revela por razones de protección de datos. Pronto la pareja se casó y Anne adoptó el apellido de su marido. En 1987 nació su primera hija Caroline y un año después, Catherine. La mujer se dedicó a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijas, mientras su esposo se encargaba del sustento de la familia. Aunque desde fuera parecían una pareja feliz, el hombre rápidamente se cansó de las obligaciones familiares y no mostró interés en comunicarse con sus hijas. La vida familiar pronto lo aburrió. A medida que las niñas crecían, las diferencias de opinión entre los cónyuges solo aumentaban. Finalmente, tomaron la decisión de divorciarse. Para Anne, comenzaron tiempos difíciles, especialmente después de que su ex marido renunciara a sus deberes paternos. Para obligarlo a pagar la manutención, tuvo que acudir a los tribunales y el proceso se prolongó. La joven madre se enfrentó a serios desafíos, tanto financieros como emocionales. Para sobrevivir y mantener a su familia necesitaba urgentemente encontrar una fuente de ingresos. En cierto momento, incluso trabajó en 2 lugares simultáneamente, prácticamente sin descanso ni días libres. Sin duda, esto fue extremadamente agotador. A pesar de todos los esfuerzos, los ingresos apenas alcanzaban para los 3 y no quedaba energía para el cuidado pleno de los niños. Durante este tiempo, Caroline y Catherine a menudo se quedaban sin la atención de su madre, que estaba constantemente ausente por trabajo. Anne cayó en la depresión y sintió una soledad aplastante. La situación gradualmente consumía sus fuerzas, agravada por el hecho de que estaba lejos de su hogar y no tenía posibilidad de reunirse con sus familiares para una conversación reconfortante. Soñaba con una nueva relación, un matrimonio y el apoyo de una pareja confiable. Sin embargo, ni siquiera tenía tiempo para sus propios hijos, mucho menos para citas personales. Anne ni siquiera pudo formar amistades aquí, ya que esto requería tiempo que carecía críticamente. Buscando alivio, recurrió al alcohol. Comenzó a beber un poco después del trabajo para relajarse y conciliar el sueño rápidamente. Un verdadero rayo de esperanza fue conocer a un hombre llamado Doug. Se conocieron y comenzaron a comunicarse en uno de los lugares de trabajo de Anne. Con el tiempo, la mujer presentó a su elegido a sus hijas. Parecía una persona decente y una pareja prometedora, así que la pareja decidió casarse. Al principio, todo iba felizmente, y Anne pensó que finalmente había encontrado la felicidad tan esperada y que su vida se arreglaría. Después del nacimiento de su hijo Robert, en el primer año de matrimonio, las relaciones entre los cónyuges se complicaron significativamente. En la vida familiar, emergieron rasgos desagradables en Doug, irritabilidad y falta de autocontrol. Recurría frecuentemente al alcohol, perdía el control de sí mismo y se comportaba de manera impredecible con sus familiares. La situación se intensificó hasta el punto en que Caroline y Catherine tuvieron que intervenir para proteger a su madre del maltrato. Especialmente preocupante era que el hombre no solo prestaba atención a su esposa, sino también a las niñas, con quienes se comportaba de manera inapropiada. Anne buscaba consuelo en el alcohol y gradualmente se volvió dependiente, aunque en estado de ebriedad simplemente se dormía rápidamente, sin mostrar agresión. En esos momentos, Doug aprovechaba la indefensión de los miembros de la familia. Según la confesión de las hermanas, había cruzado repetidamente sus límites personales de manera inaceptable.
Esto continuó durante mucho tiempo antes de que la madre se enterara. A pesar de las quejas, Ann no se atrevió a separarse de su marido por miedo a caer nuevamente en la pobreza, la soledad y la depresión. La hija mayor intentó obtener justicia y poner fin a lo que sucedía en la casa, pero nadie tomó en serio sus pedidos de ayuda. Finalmente, en el año 2001, el hombre fue responsabilizado por comportamiento inapropiado en la familia y por conducir bajo los efectos del alcohol. Por supuesto, estas acusaciones estaban lejos de lo que realmente sucedía en la casa. Las hermanas no sintieron que se hiciera justicia, dada la naturaleza de sus acciones, pero todas sus declaraciones y demandas posteriores quedaron desatendidas por las autoridades investigadoras. Este evento se percibió como una oportunidad para comenzar de nuevo. Ann se quedó sola con 3 niños pequeños. Las hijas mayores tenían grandes esperanzas en su madre durante este tiempo. Creían que superaría las dificultades, abandonaría los hábitos dañinos y mejoraría su vida. Desafortunadamente, después de las difíciles relaciones, todos los miembros de la familia estaban emocionalmente agotados, incluida la propia Ann. En esta difícil fase, comenzó a recurrir aún más al alcohol. La situación solo empeoró, ya que la mujer no podía controlar más su dependencia. Las hijas entendieron que su madre necesitaba ayuda profesional, pero estaban impotentes para cambiar algo. Para este momento, ya habían crecido y podían cuidar no solo de sí mismas, sino también de su hermano menor. Esto alivió un poco su situación, aunque extrañaban mucho la atención de su madre. A medida que crecían surgían más diferencias de opinión. A menudo surgían disputas entre las hijas y Ann, haciendo que la atmósfera en casa fuera tensa. La situación se agravó cuando las hermanas conocieron el alcohol y sustancias prohibidas. Se expresaban negativamente sobre su madre, y cuando entraron en la complicada fase de transición, comenzaron a faltar a clases, lo que tensó aún más la atmósfera. Las personas a su alrededor notaron las carencias en las que vivían las niñas. Caroline y Catherine mismas veían que sus conocidos tenían hogares acogedores, ropa de moda, comida deliciosa y padres cariñosos, todo lo que tanto les faltaba. En la familia prevalecía una fuerte alienación entre los parientes. Algunos conocidos apoyaban a las hermanas, las alimentaban, les regalaban cosas necesarias, pero esto no bastaba para una vida normal de las jóvenes. Al mismo tiempo, las hijas de Ann se distinguían por su ingenio y energía. Los profesores notaron su intelecto excepcional. Las jóvenes estudiaban bien y entendían que el único camino para salir de la pobreza era a través de la educación y un trabajo decente en el futuro. Sin embargo, aparecieron señales preocupantes en el comportamiento de las hermanas. Los maestros notaron en Catherine y Caroline un don especial para influir en las personas. Fácilmente conseguían lo que querían de sus compañeros, y sus propias faltas generalmente quedaban sin castigo. Más tarde, las jóvenes dejaron de asistir completamente a clases. Con la edad, su descontento con la madre se intensificó y gradualmente se desarrolló en una profunda aversión hacia Ann. Las hermanas declaraban abiertamente que era una mala madre, que solo pensaba en sí misma y en su adicción al alcohol. Los sentimientos negativos hacia la madre se consolidaron, y para el año 2002 ya no podían soportar cómo Ann destruía su vida. En las mentes de las jóvenes comenzó a formarse un plan inquietante. En este momento, Caroline tenía 15 años y Catherine 14. Las hijas querían ayudar a la madre, pero en un entendimiento completamente distorsionado. Su objetivo principal era acabar con su sufrimiento, y de tal manera que pudieran ganar notoriedad y obtener ventaja de ello. Las jóvenes conocían la póliza de seguro de Ann valorada en $200,000. Ella la había contratado en la primera oportunidad en su trabajo para asegurar el futuro de sus protegidos en caso de que algo saliera mal. Las hermanas no querían esperar y decidieron comenzar una vida independiente antes. Entendían que no recibirían ningún pago si se descubría su participación en el incidente con Ann. Por lo tanto, era necesario pensar cuidadosamente todos los detalles. Así surgió un proyecto escolar con un nombre revelador sobre intenciones indecentes hacia el tutor. Al principio, incluso las jóvenes lo percibieron como una broma,
Compartieron sus pensamientos con compañeros de clase y quisieron encontrar ayudantes para desarrollar el mejor escenario. Los compañeros mostraron interés en la iniciativa. Constantemente discutían varios matices para no dejar rastros. Caroline y Catherine crearon un grupo especial para comunicarse con otros estudiantes, donde hablaban abiertamente sobre sus planes. Los amigos propusieron diversas variantes, considerando principalmente armas de fuego u objetos punzantes. Sin embargo, ambas hermanas no querían consecuencias desagradables para la víctima, por lo que concluyeron que el método más humano y sencillo sería la inmersión en agua. Por supuesto, todo se discutía activamente en el círculo de compañeros. Caroline y Catherine presentaban todo como una broma. De esta manera, lograron involucrar a numerosos jóvenes en el desarrollo de su iniciativa. Las jóvenes ya no podían detenerse. La variante con el agua fue seleccionada definitivamente como el método ideal para implementar su plan. Comenzaron a discutir sus planes con amigos de la escuela. Se interesaron por las dificultades que podrían surgir, como evitar la atención de los investigadores y no recibir castigo. Entre otras preguntas, las hermanas averiguaron cómo podrían garantizar recibir el pago del seguro. Contaban con $200,000 de la póliza de su madre. Las hermanas dedicaron enorme atención a esta empresa y desarrollaron un plan detallado. En la tarde del 11 de enero de 2003, Caroline y Catherine estaban listas para llevar a cabo lo planeado, pero surgieron disputas con sus cómplices. La razón era que para ese mismo día estaba programada una fiesta juvenil. Todos estaban preocupados de que, debido al incidente, el entretenimiento posiblemente no pudiera llevarse a cabo. Parecía increíble que los estudiantes hasta ahora no hubieran tomado en serio la intención de las hermanas. Sea como fuere, las jóvenes fueron persuadidas de posponer la implementación del plan una semana, hasta el 18 de enero. Este sábado por la mañana, las hijas, contrariamente a sus hábitos habituales, se acercaron a su madre con una botella de vodka. Anne se alegró por esta atención, sin sospechar las verdaderas intenciones. Las hijas continuaron llenando los vasos y añadiendo un medicamento a cada uno. Era un analgésico que ralentiza el ritmo cardíaco y que, combinado con alcohol, puede tener efectos extremadamente adversos en el organismo. De hecho, la intención de las hermanas no era causar daño secretamente. Actuaban casi abiertamente. Anne notó que sus hijas le estaban dando algunos preparados, pero los tomó junto con bebidas fuertes, asumiendo que esto la ayudaría. Y todo esto sucedía prácticamente a la vista de todos. Caroline y Catherine enviaban regularmente mensajes a conocidos, informando sobre el desarrollo de la situación. Cuando la botella se vació, Anne estaba fuertemente intoxicada y apenas podía mantener los ojos abiertos. En este momento, las jóvenes informaron a sus amigos que era hora de llevar a cabo lo planeado. Uno de sus conocidos incluso les deseó éxito y les dio un consejo práctico: usar guantes desechables. Siguieron esta recomendación, lo que técnicamente convertía al consejero en cómplice. En este punto, el estado de Anne había empeorado notablemente. La combinación de preparados y alcohol comenzaba a mostrar su efecto con creciente intensidad. En algún momento, las hijas le sugirieron relajarse en un baño caliente y recibir un masaje. La madre aceptó. Las hijas tuvieron que ayudarla a caminar, ya que apenas podía mantenerse en pie. Tomó unos 30 minutos llegar al baño, donde el agua ya estaba preparada, y ayudarla con los preparativos. Entonces, la mayor de las hermanas dijo que para el masaje había que acostarse de cierta manera. En ese estado, la mujer no podía pensar con claridad y cumplió inmediatamente la extraña petición. Justo en ese momento, la hija mayor comenzó a implementar su plan. Anne intentó resistirse, pero no tenía suficiente fuerza contra su hija. Desesperadamente intentó agarrarse, pero no había forma de escapar. La hermana menor también participó en este terrible incidente con su madre. Las hermanas creían que para consecuencias irreversibles era necesario mantener a una persona bajo el agua al menos 4 minutos. Catherine permaneció cerca, monitoreando el tiempo y animando a su hermana. Cuando Caroline soltó a la madre, ésta ya no respondía.
La menor de las jóvenes estaba tan emocionada por el éxito de su empresa que no pudo contener una exclamación de alegría. Después, enviaron un mensaje al chat grupal informando que lo planeado se había llevado a cabo. Ahora debían eliminar las pruebas y desviar sospechas de sí mismas, y esto había sido pensado con antelación. Las jóvenes habían planeado un encuentro con conocidos en el restaurante cercano, Jack Astor's. Los demás de su grupo ya estaban allí, presumiblemente para confirmar más tarde dónde habían estado las hermanas. Caroline y Catherine se prepararon tranquilamente, dejaron a Anne en la bañera y se dirigieron a reunirse con sus amigos. El primer brindis lo hicieron precisamente por la exitosa ejecución de su plan. Las amigas pasaron allí varias horas antes de regresar a casa. Poco después de su regreso, se realizó una llamada de emergencia a los servicios de rescate. Las sollozantes Caroline y Catherine informaron que habían encontrado a su madre Anne sin vida en la bañera. Los paramédicos que llegaron intentaron realizar maniobras de reanimación a la mujer. Por supuesto, sus esfuerzos fueron en vano, pues Anne ya llevaba varias horas en el agua. Los investigadores presentes vieron cómo las hermanas fingían profunda conmoción por la pérdida de un ser querido. Lloraban constantemente y parecían inconsolables. Curiosamente, para la credibilidad de esta actuación incluso habían practicado con un compañero de clase que participaba en un club de teatro. Desde fuera, todo parecía como si la madre ebria simplemente se hubiera quedado dormida en la bañera y no pudiera salir. A primera vista, el incidente parecía un accidente, pero los experimentados investigadores sintieron que algo no encajaba. Tales incidentes en la bañera normalmente no ocurren con adultos, sino con niños pequeños dejados sin supervisión. Por lo tanto, era sospechoso que una mujer adulta, además fuertemente alcoholizada, hubiera terminado en la bañera. Todo parecía ilógico. Sin embargo, las hermanas habían elaborado un plan y hasta colocaron un vaso con restos de la bebida de Anne junto a ella para apoyar la versión de un accidente. Lograron proceder con tanto cuidado que no quedaron señales de resistencia. Por supuesto, nadie había irrumpido en la casa, es decir, no había extraños allí. También era sorprendente la corta edad de las sospechosas. Nadie había sospechado que adolescentes alteradas serían capaces de tal acto contra un familiar. En cualquier caso, los investigadores debían hablar con Caroline y Catherine para aclarar las circunstancias. Ambas hermanas contaron emocionalmente cómo habían encontrado a su madre en estado inmóvil después de regresar del restaurante, donde habían estado relajándose con amigos. Admitieron que al salir de casa habían visto a Anne consumiendo alcohol, pero eso era normal. Sufría de adicción desde hacía tiempo. Según su testimonio, las adolescentes regresaron alrededor de las 22:30. Inmediatamente vieron a su madre inmóvil y marcaron el número 911. El operador les explicó qué hacer hasta la llegada de los paramédicos. Las chicas sacaron a su madre del agua e intentaron prestar ayuda, pero sin éxito. Ahora había que decidir dónde vivirían Caroline y Catherine hasta la mayoría de edad. Su hermano menor Robert estaba en ese momento con su padre y tenía solo 3 años. Debido a las acciones de las hermanas, el niño fue privado del cuidado materno. Mientras tanto, los investigadores examinaban el lugar del presunto accidente. La tarea prioritaria era determinar el momento del incidente para entender si Anne realmente estaba sola en casa. Se basaron en la temperatura del agua, que en el baño ya se había enfriado al nivel del aire ambiente. Esto indicaba que Anne había estado en el baño al menos varias horas antes de ser descubierta. No se encontraron signos visibles de intervención externa. Sin embargo, las chicas no lograron ocultar completamente las huellas de su acto. El médico forense notó en la piel de Anne signos de que había intentado levantarse del agua y respirar. Daba la impresión de que alguien la había sujetado. Se encontraron marcas débiles en las yemas de los dedos. Además, la mujer había intentado escapar con tanta desesperación que se había dañado varias uñas. A pesar de estos detalles sospechosos, las dudas de la policía desaparecieron después de los exámenes toxicológicos. En el organismo de Anne se detectó una concentración crítica de alcohol, y el incidente fue reconocido como un accidente.
resultado de la intoxicación alcohólica. La investigación se cerró y la tía se convirtió en tutora de Carolyn y Catherine. Como habían planeado las hermanas, recibieron beneficios del seguro, de los cuales una parte también fue al pequeño Robert. Él se quedó con su padre. Al principio parecía que el proyecto escolar, que comenzó como una broma, se había convertido en un incidente perfectamente planeado. Solo una casualidad podía sacar la verdad a la luz. Carolyn y Catherine no pudieron guardar silencio sobre su logro. La información sobre lo sucedido se difundió entre cada vez más personas. No mostraban arrepentimiento e incluso presumían de que no solo habían dañado a Anne, sino que también habían conseguido dinero sin ser castigadas. Tenían un sueño: comprar una casa bonita y llenarla de plantas especiales, pero a las ambiciosas estudiantes no les fue concedido realizar su extenso proyecto. 11 meses después del incidente con Anne, una de las amigas de Caroline decidió acudir a la policía. Desde el principio, ella sabía todo, pero solo ahora su conciencia la atormentaba tanto que no podía dormir tranquila. Esta chica reveló la verdad sobre la preparación del incidente, que tuvo lugar en correspondencia por Internet, y dio a los investigadores acceso a su computadora con todas las conversaciones guardadas. Los agentes del orden no solo vieron cómo se creó el plan, sino que también encontraron numerosas confesiones de cada una de las hermanas. Sin embargo, los policías creían que eran necesarias pruebas más sustanciales, por lo que decidieron utilizar a la amiga para obtener nuevas evidencias. Se instalaron dispositivos de escucha en el automóvil. Esto resultó sencillo, pues Caroline y Catherine, incluso casi un año después, no podían hablar de otra cosa que no fuera lo sucedido. Bastaba con tocar este tema y comenzaban orgullosamente a contar detalles y a alardear de sus logros. Debido a esta locuacidad, se reunieron varias decenas de testigos. Sin embargo, hasta entonces, casi nadie tomaba en serio los relatos de las estudiantes. Ahora su verborrea ayudó a aclarar todos los detalles del pérfido plan. En particular, las hermanas mencionaron preparados que no fueron detectados durante la primera investigación. Las pruebas simplemente no se realizaron completamente. Después de detectar un nivel crítico de alcohol en el organismo, todo lo demás se consideró irrelevante. Finalmente, la verdad salió a la luz, y el 21 de enero de 2004 a las 7 de la mañana, la policía llegó a la casa de la tía donde vivían Catherine y Caroline. Ambas fueron detenidas y llevadas directamente a la comisaría en sus pijamas. Aún dormían. Se confiscó equipo informático de las principales sospechosas del caso. Durante los interrogatorios, ambas negaron su participación y se esforzaron por proyectar una imagen inocente. Incluso rechazaron la ropa ofrecida por la policía. Ambas permanecieron en sus pijamas caseros, presumiblemente para reforzar la impresión de no participación. Por supuesto, no les creyeron. Bajo el peso de las pruebas, la mayor, Caroline, pronto fue persuadida a hablar. Rompió en lágrimas y confesó el acto. Es notable que la hermana menor, Catherine, no pudo ser quebrada. Resistió interrogatorios de horas y continuó insistiendo en su inocencia. Sin embargo, para entonces, los investigadores habían recuperado el historial del navegador y la correspondencia de las hermanas, incluidos materiales eliminados. Esto permitió revelar nuevos detalles impactantes del incidente. Los investigadores examinaron toda la correspondencia presentada por la testigo. Era claro que las hermanas sentían descontento por la adicción al alcohol. Incluso de estas fuentes, se podía obtener información suficiente para una acusación por acto premeditado. Cuando la información sobre este caso y sus participantes se difundió a través de los medios, causó conmoción en todo Canadá. Se trataba de jóvenes estudiantes que habían privado fríamente de la vida a un ser querido. Dada su corta edad, se recurrió a la jurisdicción juvenil. Curiosamente, ambas fueron incluso liberadas bajo fianza y puestas bajo arresto domiciliario mientras esperaban el juicio. Cuando comenzaron las audiencias, a las acusadas se les permitió usar exactamente los mismos pijamas con los que habían sido detenidas.
Muchos consideraron esto un intento obvio de manipular al jurado para suavizar la actitud hacia ellas. Debido a esta locuacidad, había varias decenas de testigos. Sin embargo, hasta entonces, casi nadie tomaba en serio los relatos de las estudiantes. Ahora su locuacidad ayudó a aclarar todos los detalles del pérfido plan. En particular, las hermanas mencionaron preparados que no fueron detectados en la primera investigación. Las pruebas simplemente no se realizaron completamente. Después de detectar un nivel crítico de alcohol en el organismo, se consideró que todo lo demás era irrelevante. Finalmente, la verdad salió a la luz. Y el 21 de enero de 2004 a las 7 de la mañana, la policía llegó a la casa de la tía donde vivían Catherine y Caroline. Ambas fueron detenidas y llevadas directamente a la comisaría en sus pijamas. Aún dormían. La acusación presentó dos motivos para el crimen: beneficio financiero del seguro y el deseo de liberarse de la situación problemática con la adicción de la madre. En los intercambios de mensajes de las jóvenes, se descubrió que consideraban sus acciones como una especie de liberación de la madre de su sufrimiento. Muchos otros estudiantes participaron en las sesiones. Todos ellos participaron en el proyecto, dando consejos y ayudando en la planificación, por lo que podían ser considerados corresponsables. Más tarde, ninguno de ellos fue responsabilizado, ya que se decidió que no entendían la seriedad de las intenciones de Caroline y Catherine y percibían todo como un juego. Dadas las pruebas recopiladas, Catherine y Caroline no tenían posibilidad de escapar al castigo. Fueron declaradas culpables, pero debido a su corta edad, la pena máxima fue de solo 10 años, de los cuales solo 6 debían pasarse en prisión. Los 4 años restantes debían estar bajo arresto domiciliario. Gracias a su buena conducta, la hermana mayor fue liberada después de 4 años en 2009, cuando Caroline tenía 22 años. Más tarde, Catherine también fue liberada, también a la edad de 22 años. Según las leyes canadienses de protección de datos, sus nombres no fueron publicados en los medios. Sin embargo, la información no pudo permanecer oculta mucho tiempo. Las jóvenes discutían su pasado demasiado abiertamente. La protección no funcionó y sus identidades se hicieron conocidas. A pesar de ello, ambas lograron comenzar una nueva vida. Recibieron educación en la universidad. Catherine completó estudios de derecho y formó una familia. Caroline, por su parte, eligió el campo tecnológico y decidió convertirse en científica. Más tarde, Caroline se convirtió en madre soltera y comprendió completamente las dificultades que su madre había enfrentado una vez. 17 años después del incidente, en 2020, Caroline concedió una entrevista. En ese momento tenía 33 años. La mujer contó que había reconsiderado completamente su acto y lo lamentaba cada día. Ahora ve en su madre a una personalidad fuerte que intentó apoyar a la familia pero cayó en un estado emocional difícil. Debido a esta locuacidad, había varias decenas de testigos. Sin embargo, hasta entonces, casi nadie tomaba en serio los relatos de las estudiantes. Ahora su locuacidad ayudó a aclarar todos los detalles del pérfido plan. En particular, las hermanas mencionaron preparados que no fueron detectados durante la primera investigación. Las pruebas no se realizaron completamente. Después de detectar un nivel crítico de alcohol en el organismo, todo lo demás se consideró irrelevante. Finalmente, la verdad salió a la luz. Y el 21 de enero de 2004 a las 7 de la mañana, la policía llegó a la casa de la tía donde vivían Catherine y Caroline. Ambas fueron detenidas y llevadas directamente a la comisaría en sus pijamas. Aún dormían. A primera hora de la mañana, cuando la pequeña ciudad apenas despertaba, sonó brevemente el teléfono en la comisaría. Una mujer, cuya voz sonaba baja y completamente tranquila, le dijo al agente su nombre y dirección y añadió en voz baja: «Ana ha muerto. Vengan». En sus palabras no había pánico ni lágrimas, como si simplemente estuviera constatando un hecho. La conversación duró menos de 1 minuto. Luego, la llamada se cortó. Patrulleros y paramédicos fueron enviados inmediatamente a la dirección indicada. A los pocos minutos, los policías llegaron a las afueras de la ciudad.
a una pequeña casa escondida apartada de la carretera principal. La cancela estaba entreabierta y el patio parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. La puerta de entrada también estaba sin cerrar y nadie salió a recibirlos. Al entrar, los agentes vieron un pasillo estrecho, al final del cual una escalera conducía al primer piso. Arriba les esperaba un corredor sombrío y mal iluminado, donde los padres de Ana estaban de pie en silencio frente a una de las habitaciones. El hombre miraba más allá de los visitantes y agarraba firmemente su teléfono. La mujer los recibió sin emociones y asintió brevemente hacia la puerta diciendo: «Está ahí». No dijeron nada más. Cuando los paramédicos y policías abrieron la puerta de la habitación, sintieron un olor pesado y viciado, inconfundible. En la penumbra, en medio de un desorden de periódicos y bolsas, yacía Ana. Ana yacía inmóvil en una cama sin sábanas, como si hubiera sido olvidada allí hacía mucho tiempo. Los médicos confirmaron que Ana llevaba ya algún tiempo muerta y comenzaron inmediatamente el examen. El padre de Ana no reaccionó a la constatación de los médicos. Solo murmuró que todo había sucedido rápido. La madre guardó silencio y se mantuvo apartada. Nadie mostró emociones. Nadie hizo preguntas sobre los pasos a seguir. Pronto llegaron los investigadores a la casa para averiguar qué había sucedido. Los padres accedieron a bajar y hablar con los agentes en la cocina, abarrotada de objetos innecesarios. El hombre jugueteaba nervioso con su teléfono, mientras la mujer, con la mirada fija en el suelo, dijo que había llamado porque todo estaba ya claro. Cuando los agentes preguntaron cuándo exactamente se habían dado cuenta de que Ana había muerto, las respuestas de los padres difirieron. La madre mencionó la madrugada, el padre la noche. Mientras conversaban, los paramédicos y técnicos forenses continuaron examinando la habitación. El entorno sugería que Ana no había pasado poco tiempo en la cama. Extrañas manchas en el colchón, rastros de suciedad en el suelo y en las paredes, electrodomésticos desconectados. Todo apuntaba a una larga indiferencia hacia las condiciones de vida de Ana. Los padres no explicaron por qué no habían buscado ayuda antes. A las preguntas sobre las últimas visitas al médico, el padre solo se encogió de hombros y la madre señaló vagamente unas carpetas en el armario. No se pudieron encontrar de inmediato documentos o certificados comprensibles. Cuando llegó el médico forense, los padres seguían sin mostrar interés por lo que ocurría. Observaron en silencio cómo sacaban a Ana cuidadosamente de la casa. Al abrirse las puertas, el aire fresco de la mañana disipó un poco la atmósfera opresiva del interior. La casa se fue llenando gradualmente de gente. Policías y técnicos forenses aseguraban pruebas que más tarde formarían la base de la investigación. Los vecinos miraban con cautela desde un lado, sin acercarse. Todo indicaba que no se trataba de un trágico accidente, sino del resultado de algo más grave y posiblemente intencionado. Los agentes, mientras rellenaban los informes, anotaron con reserva que Ana había vivido durante mucho tiempo en condiciones difíciles. Los padres no intentaron justificarse ni explicar qué había sucedido exactamente. Se sentaron en silencio en la entrada, esperando más instrucciones. Finalmente, el lugar fue precintado y los agentes comenzaron a marcharse poco a poco. Solo quedaron la incertidumbre y un pesado silencio, interrumpido únicamente por la conversación apagada de los policías. Precisamente esa breve llamada en la silenciosa mañana fue el comienzo de un caso que pronto sacudiría a la opinión pública. Llevaría a la gente a hacer preguntas a las que los padres de Ana no dieron respuestas, limitándose a la constatación tranquila, casi indiferente: Ana ha muerto. Vengan. La tragedia se volvió aún más amarga cuando se supo que Ana tenía oficialmente necesidades especiales. Ana necesitaba cuidados constantes, visitas médicas regulares y ejercicios especiales. En la clínica local, un neurólogo era responsable de ella, quien prescribía los ejercicios necesarios y revisaba regularmente su estado. Sin embargo, en los últimos 3 años, todos los registros de exámenes médicos habían desaparecido por completo. Los vecinos recordaban que, hace algunos años,
A veces se veía a Ana fuera, a veces en silla de ruedas, a veces moviéndose lentamente con la ayuda de un bastón o un cojín. Ana siempre estaba callada y se mantenía cerca de sus padres, pero pronto esos raros paseos cesaron por completo. Una vecina dijo a la policía: Ana no se ha dejado ver fuera desde hace unos 5 años. Otro vecino confirmó que antes había visto a la madre llevando a Ana a los médicos, pero que hacía mucho tiempo que no notaba tales viajes. Curiosamente, los servicios médicos no recibieron ninguna información de que la familia hubiera rechazado la atención o se hubiera mudado a otro lugar. No hubo solicitudes de visitas a domicilio de médicos o especialistas en rehabilitación. La última visita oficial a la clínica tuvo lugar hace 3 años, cuando la madre se quejó al médico de un empeoramiento del estado de Ana. En aquel momento se le recomendó una hospitalización, que nunca se llevó a cabo. Tampoco había información sobre la educación escolar de Ana. Los maestros recordaban que Ana faltaba mucho a clase y fue cambiada a educación en casa. Pero no había informes sobre su rendimiento ni visitas domiciliarias de los maestros. Los maestros informaron que los padres simplemente habían dejado de responder a llamadas y cartas, y los trabajadores sociales no pudieron entrar en la casa para una inspección. Los vecinos notaron que la madre apenas salía de casa, solo asomándose ocasionalmente detrás de las cortinas. El padre iba a trabajos temporales de construcción, regresaba a casa de forma irregular y no traía provisiones de comida visibles. A las preguntas de los vecinos sobre el estado de Ana, los padres respondían bruscamente y evitaban cualquier contacto. Un vecino intentó hablar con el padre, pero solo escuchó: "No necesitamos contacto". Todos los indicios apuntaban a que Ana estaba aislada del mundo exterior. Nadie notó visitas de servicios sociales, personal médico u organizaciones benéficas. Tampoco se introdujo en la casa equipo de cuidados o material de rehabilitación. Aunque Ana tenía derecho oficialmente a ayuda regular, los registros sobre la recepción de servicios sociales se interrumpieron hace unos 2 años. Amigos y familiares de la familia recordaban que el contacto se había roto hacía mucho tiempo. La madre se quejaba de falta de dinero, pero rechazaba la ayuda de centros especializados. Los familiares no podían entrar en la casa sin previo aviso y a menudo se encontraban con la falta de voluntad de los padres para comunicarse. Los vecinos no escucharon signos de conflictos o violencia en la casa, pero notaron que la familia se había aislado completamente del mundo exterior. Los investigadores tuvieron que volver repetidamente a la clínica, las escuelas y los servicios sociales para recopilar al menos alguna información. Nadie podía explicar por qué Ana cayó en tal aislamiento. Los padres aludían al trabajo y a la aversión a la intromisión de los vecinos. Pero, ¿por qué se quedó Ana sin cuidados básicos? ¿Por qué nadie notó el empeoramiento de su estado? Los servicios de protección de menores afirmaron haber intentado visitar la casa hace algunos años, pero nadie abrió la puerta, y las cartas fueron devueltas con la nota «Destinatario no responde». Esta historia solo se conoció ampliamente después de la llamada de la madre a la policía sobre la muerte de Ana. Los medios de comunicación y la opinión pública quedaron conmocionados. Todos se preguntaban cómo la familia pudo ignorar las necesidades obvias de Ana y quién era responsable de la falta de control por parte de los servicios. La policía declaró que se requería una investigación detallada, y los servicios de asistencia social se refirieron a intentos de contacto que habían resultado infructuosos. A las preguntas de los periodistas, los padres respondieron brevemente, afirmando que habían hecho todo lo posible, pero que no tenían dinero ni recursos. Sin embargo, no se registraron solicitudes a fondos de caridad. Esta tragedia se vio rápidamente rodeada de misterios. ¿Cómo pudo Ana, con una discapacidad oficial, estar efectivamente encerrada en el primer piso? ¿Por qué los padres evitaban los contactos y no buscaban ayuda? ¿Por qué nadie de los servicios sociales notó que Ana había desaparecido de su radar? La policía constató que el primer piso de la casa rara vez se usaba. La electricidad apenas se encendía allí y las ventanas estaban constantemente cerradas. En la habitación de Ana no se limpiaba y no se compraban medicamentos ni productos especiales de cuidado. Los trabajadores sociales intentaron organizar una visita a domicilio de un médico y un maestro,
pero siempre escuchaban una negativa: nos las arreglamos solos. Las investigaciones llegaron a la conclusión de que los padres ocultaban conscientemente a Ana de los extraños. Los vecinos no vieron que Ana saliera a la calle o recibiera ayuda. Quedó claro que Ana vivía en condiciones de completo aislamiento sin los cuidados necesarios. Había muchas preguntas y nadie daba respuestas. La policía continuó las investigaciones tratando de entender cuánto tiempo permaneció Ana sin ayuda y por qué los padres llamaron a los médicos solo después de su muerte. Esta historia dejó una sensación pesada y obligó a la sociedad a reflexionar sobre por qué nadie pudo ayudar a Ana antes. Ana tenía una enfermedad grave que limitaba severamente su movilidad. En las historias clínicas de la policlínica había registros de médicos que describían detalladamente su estado y recomendaciones para una observación constante por un neurólogo, masajes y ejercicios especiales. Los médicos que atendieron a Ana anteriormente la recuerdan como una criatura tranquila y tímida. Sin embargo, hace unos 3 años, las visitas de la familia a la clínica cesaron repentinamente. Los padres de Ana eran personas corrientes de mediana edad y vivían en una pequeña casa particular en las afueras de la pequeña ciudad. El padre trabajaba en la brigada de reparaciones local y realizaba encargos individuales. Oficialmente no estaba registrado en ninguna parte, y los vecinos rara vez lo veían en casa. La madre tampoco tenía un trabajo fijo, aunque a veces se la veía entre trabajadores ocasionales. En los documentos no había confirmación de su empleo. Los vecinos notaron que la familia vivía tranquila y retraída, casi sin contacto con el entorno. Si alguien intentaba ofrecerles ayuda, los padres siempre respondían con un breve «todo está bien» y terminaban rápidamente la conversación. Un vecino recordó haber visto a trabajadores sociales intentar entrar en la casa, pero que se marcharon muy pronto, sin explicar los motivos. Los familiares tampoco podían entender lo que sucedía. Visitaban a la familia rara vez, ya que los padres de Ana preferían no dejarlos entrar. Si alguien llegaba inesperadamente, la puerta solo se abría para una breve conversación. A todas las preguntas sobre el estado de Ana, respondían con frases generales como «tenemos todo bajo control» o «no se preocupen». Amigos de la familia contaron que los padres solían ser personas mucho más abiertas, pero desde que Ana tuvo problemas de salud graves, se distanciaron gradualmente de todos sus conocidos. Los registros en las historias clínicas confirman que en algún momento dejaron de llevar a Ana a los especialistas. Los servicios sociales también informaron que habían intentado ayudar a la familia, pero nadie respondía a las llamadas y no se abrían las puertas. Pronto se suspendió la ayuda, ya que no había respuesta. Los vecinos, interrogados por la policía después del incidente, informaron que era imposible entrar en la casa de esa familia. Vieron cómo la madre a veces regresaba con compras, desaparecía inmediatamente detrás de la cancela y evitaba los contactos. Al padre prácticamente no se le veía en casa, aparecía raramente y tarde. Durante la inspección de la casa, la policía no encontró indicios de visitas regulares de extraños. Los médicos que llegaron al lugar de la tragedia comprendieron de inmediato que Ana no recibía los cuidados adecuados. Ninguno de los conocidos o familiares pudo recordar un caso en el que alguien hubiera sido admitido a ver a Ana en los últimos años. No se encontraron documentos sobre visitas de servicios sociales, excepto intentos fallidos. Al principio, los padres todavía intentaban seguir las recomendaciones de los médicos, pero con el paso de los años se distanciaron cada vez más. La madre apareció durante un tiempo en la clínica para tramitar documentos para la discapacidad de Ana, pero pronto dejó de ir por completo. El padre, según los médicos, nunca participó en las visitas médicas. La familia continuó recibiendo prestaciones por invalidez, pero nadie verificó cómo se utilizaban realmente esos fondos. Las investigaciones reconstruyeron gradualmente el curso de los acontecimientos. Ana necesitaba cuidados serios, pero nadie se los ofreció. Los padres no buscaban contacto con familiares o trabajadores sociales y evitaban cualquier revisión. Los vecinos confirmaron que la familia se había aislado completamente del mundo exterior y había restringido el acceso a Ana. Los archivos de los servicios no guardaban datos sobre si los padres alguna vez buscaron personal de cuidados
o intentaron obtener ayuda de los trabajadores sociales. Todo indicaba que, tras el diagnóstico de una enfermedad grave, el aislamiento de la familia solo aumentó. Los policías anotaron en el informe que los padres se encerraban cada vez más en sí mismos año tras año y no dejaban entrar a nadie en la casa. Esto significaba que nadie sabía con certeza cuál era la situación real de Ana. Las principales preguntas a las que los investigadores debían encontrar respuestas se referían a la falta de cuidados cualificados, la ignorancia de las medidas de apoyo social disponibles y la causa de un aislamiento tan profundo de la familia. La madre salía a veces de casa para comprar comida y el padre iba a trabajar, pero ambos evitaban conversaciones detalladas sobre el estado de Ana. Las circunstancias parecían extrañas. La familia estaba oficialmente catalogada como necesitada de ayuda, pero en realidad ocultaba la verdadera situación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los padres restringieron conscientemente el acceso a Ana y ocultaron su estado. Precisamente estas conclusiones formaron la base de las investigaciones posteriores. En las primeras reuniones con la policía, los padres de Ana explicaron su muerte por complicaciones de la grave enfermedad con la que Ana nació. La madre afirmó que supuestamente habían intentado contactar a los médicos repetidamente, pero que las dificultades financieras no habían permitido un tratamiento completo. Dijo con calma que Ana siempre estaba en su habitación y que en los últimos días parecía normal, sin signos preocupantes. El padre describió la situación de manera algo diferente. Notó fiebre en Ana y dijo que había intentado alimentarla y cuidarla lo mejor posible. Al mismo tiempo, afirmó no poder llamar a los médicos porque no tenía seguro médico. Sin embargo, durante conversaciones detalladas, surgieron dudas en los investigadores, ya que las declaraciones de los padres diferían constantemente entre sí. La madre insistía en que Ana dormía casi todo el tiempo y no se quejaba de su salud, mientras que el padre aseguraba que Ana se quejaba de dolores y fiebre. Cuando se les pidió que dieran al menos una fecha aproximada del empeoramiento, no pudieron responder concretamente. Ambos aludieron a gastos inesperados y a la imposibilidad de organizar rápidamente ayuda médica. La verificación reveló que en los últimos meses no hubo solicitudes a la clínica ni llamadas de emergencia desde esa casa. Los médicos que trabajaban en la zona no recordaban el apellido de Ana y no confirmaron ninguna visita a ella. La policía incluso verificó opciones de ayuda alternativas, pero no encontró confirmación de solicitudes a médicos privados o no oficiales. Además, tampoco hubo nuevas solicitudes de los padres a los servicios sociales para obtener ayuda adicional o reembolso de gastos. El dinero que se transfería a la familia como subsidio por invalidez para Ana llegaba regularmente a la cuenta, pero no se utilizaba para su tratamiento. Parecía que los padres evitaban la atención médica oficial, aunque podrían haber recibido apoyo. Las discrepancias continuaron en los relatos sobre los últimos días de vida de Ana. La madre afirmó no haber notado que Ana pudiera estar muriendo, repitiendo, «No fue nada especial». El padre, por otro lado, dijo, «Vi que tenía fiebre, pero pensé que pasaría solo». La clínica no registró solicitudes de hospitalización. Tampoco hubo llamadas de emergencia. Los padres no pudieron presentar ni una sola receta de medicamentos y mencionaron que posiblemente hubo prescripciones, pero que no las habían guardado porque el estado de Ana les parecía normal. La verificación de farmacias no reveló compras de medicamentos especializados. También hubo inconsistencias en la descripción de la rutina diaria de Ana. La madre aseguró que Ana apenas se levantaba, mientras que el padre afirmó que había intentado moverse por sí misma. Los intentos de verificar las declaraciones de los padres sobre la búsqueda de médicos en otras ciudades tampoco dieron resultados. No se encontraron llamadas telefónicas ni correspondencia con médicos. El padre dijo que no confiaban en los médicos locales y buscaron especialistas en otra ciudad, pero no se encontraron confirmaciones de viajes. Estas contradicciones despertaron serias dudas en los investigadores. Una inspección adicional de la casa mostró que la habitación de Ana estaba extremadamente descuidada, sin signos de cuidado u observación médica. Faltaban incluso los dispositivos más simples para mantener su estado. Los padres explicaron la ausencia de llamadas de emergencia diciendo que supuestamente no se aceptaban sin pago, pero los operadores del servicio de emergencias refutaron esta información.
La versión de los padres sobre la inevitabilidad de la muerte de Ana debido a una enfermedad grave no resistió la verificación. Nada confirmó sus palabras sobre intentos de tratamiento, y los recibos de alimentos de la casa mostraron que la dieta de Ana no tenía en cuenta sus necesidades especiales. Los expertos señalaron signos de cuidado insuficiente y negligencia. Los padres no pudieron explicar por qué no notaron el empeoramiento del estado de Ana. Cada nueva pregunta conducía a más divergencias en sus relatos. La madre dijo que no recordaba fechas exactas, y el padre afirmó haber notado síntomas de enfermedad ya una semana antes del incidente. Estos detalles hicieron que la policía dudara seriamente de la sinceridad de los padres. La falta de documentos, registros médicos y hechos sobre visitas médicas hizo necesaria una investigación más exhaustiva. Los médicos interrogados por la policía dijeron que Ana, con ayuda oportuna, podría haber vivido normalmente a pesar del grave diagnóstico. Así, las primeras declaraciones de los padres solo agudizaron la incertidumbre de la situación. Los investigadores debían averiguar cómo una familia, que recibía apoyo oficial y tenía acceso a atención médica, llegó a una situación en la que Ana murió sin los cuidados necesarios. Las contradicciones entre las palabras y los hechos reales se convirtieron en un momento importante de la investigación e impulsaron a la policía a investigar causas más profundas de la tragedia. Los resultados del primer examen se convirtieron en un punto de inflexión en la investigación de la tragedia de Ana. Cuando el médico forense comenzó el examen, descubrió en Ana profundas úlceras por presión, que indicaban que prácticamente no se había movido durante mucho tiempo. Además, se encontraron signos de infecciones graves, surgidas por la prolongada falta de cuidados. Estos hechos contradecían lo que los padres dijeron a la policía. Según sus palabras, el estado de Ana empeoró literalmente en pocos días. Los expertos explicaron que tales heridas y úlceras por presión no pueden surgir rápidamente. Aparecen con inactividad prolongada y falta de cuidados mínimos para una persona encamada. El médico forense notó varias lesiones cutáneas, algunas de las cuales estaban inflamadas. Sin embargo, los padres repitieron persistentemente que notaron el problema solo la víspera de la muerte de Ana. Todas las pruebas recopiladas indicaban claramente que Ana llevaba ya varias semanas, o posiblemente más tiempo, inmóvil. Los expertos encontraron confirmaciones adicionales en el colchón donde yacía Ana. En él se veían claramente rastros de una larga permanencia en una posición. El colchón estaba manchado y deformado exactamente como ocurre en ausencia de cuidados regulares. Uno de los especialistas independientes declaró directamente: es imposible que Ana, en tal estado, se levantara a veces o se moviera por sí misma recientemente. Estos descubrimientos cambiaron por completo el curso de la investigación. Inicialmente, parecía que la causa de la muerte era la enfermedad con la que Ana nació, pero ahora la situación parecía muy diferente. El fiscal ordenó verificar la versión de que los padres no proporcionaron la ayuda necesaria a Ana durante mucho tiempo. Según la opinión de los expertos, no habría habido consecuencias tan graves si Ana hubiera sido cuidada regularmente. Los médicos forenses determinaron que el estado de Ana indicaba que no podía cambiar de posición por sí misma. Ningún médico o asistente confirmó visitas a Ana en los últimos meses, y no se encontraron documentos médicos que confirmaran un tratamiento. Mientras tanto, los padres seguían afirmando haber hecho todo lo posible, aunque no había pruebas de ello. En la habitación no se encontraron dispositivos médicos especiales para personas encamadas, lo que también planteó preguntas. En los informes, los policías anotaron que tales lesiones solo surgen cuando se ignoran por completo las recomendaciones médicas sobre el cambio regular de posición del paciente y la prevención de úlceras por presión. Las condiciones en la habitación donde se encontraba Ana también indicaban la ausencia incluso de higiene elemental. En la casa no se encontraron utensilios médicos ni medios para el cuidado de heridas. Las discrepancias entre las declaraciones de los padres y las conclusiones de los expertos eran evidentes. La madre afirmó que Ana se había levantado por sí misma el día anterior y el padre dijo que la había visto beber agua sola. Estas palabras no coincidían en absoluto con lo que habían constatado los técnicos forenses y los patólogos. Ahora nadie consideraba lo sucedido como simple negligencia.
La fiscalía comenzó a considerar las acciones de los padres como un posible delito. Una tragedia aparentemente ordinaria se transformó en la sospecha de inacción criminal por parte de los padres. Las declaraciones sobre síntomas repentinos fueron refutadas por los informes médicos. Tales complicaciones no podían surgir en pocos días. Esto permitió a los investigadores suponer que los padres habían evitado conscientemente recurrir a la ayuda médica. Con esto, la investigación alcanzó un nivel completamente nuevo. Ahora los investigadores debían entender durante cuánto tiempo y de manera consciente los padres habían ignorado el estado de Ana. Dadas las nuevas circunstancias, se inició una verificación de las condiciones de vida de Ana, su alimentación y las posibilidades financieras de la familia. El caso ya no se consideraba simplemente como una muerte debido a una enfermedad grave. Ahora se trataba de que a Ana se le había privado del cuidado mínimo. El estatus de los padres cambió drásticamente. Se convirtieron en acusados en un proceso penal. La investigación les planteaba ahora preguntas concretas y duras, exigiendo explicaciones para cada hecho. Los padres seguían insistiendo en su versión, pero en los archivos del caso ya se indicaba claramente que la combinación de úlceras por presión, infecciones y la falta de documentos médicos no dejaba lugar a dudas sobre una inacción sistemática. Los investigadores intensificaron su trabajo. Se recurrió a expertos adicionales que confirmaron que las úlceras por presión se habían formado al menos varias semanas antes. Así, la versión de los padres de la muerte súbita fue descartada definitivamente. Debían explicar por qué no habían buscado ayuda durante tanto tiempo. Este se convirtió en el momento decisivo, cuando quedó claro. La muerte de Ana no fue simplemente un resultado inevitable de una enfermedad, sino el resultado de la indiferencia y la inacción de personas cercanas. Todas las declaraciones de los padres sobre la desesperanza de la situación aparecían ahora como un intento de eludir la responsabilidad. Las úlceras por presión y las infecciones atestiguaban inequívocamente la ausencia total de cuidados adecuados. A partir de ese momento, la investigación adoptó un carácter estricto y exhaustivo. La policía y la fiscalía comenzaron a recopilar pruebas detalladas y a verificar la situación financiera de la familia. Nadie creía ya en la historia de una tragedia repentina. Al contrario, era evidente que Ana había sido mantenida durante mucho tiempo en condiciones indignas. Precisamente esta comprensión impulsó a los investigadores a una investigación profunda y detallada de las verdaderas causas de la tragedia. Cuando los investigadores obtuvieron acceso a las historias clínicas de Ana, quedó claro que la última vez que Ana había estado en el médico fue hace unos 3 años. El neurólogo dejó instrucciones muy concretas. Ana necesitaba masajes regulares, ejercicios físicos y visitas domiciliarias obligatorias de una enfermera. En los documentos se enfatizaba la necesidad de controlar el peso y el equilibrio hídrico, usar medios especiales contra las úlceras por presión y consultar inmediatamente a especialistas en caso de empeoramiento del estado. Por separado, el médico anotó: se requiere un régimen estricto de rehabilitación y supervisión constante. Sin embargo, los investigadores no encontraron confirmación de que estas recomendaciones se hubieran seguido. Los investigadores verificaron la información en la clínica del distrito, intentando averiguar si la familia había vuelto a pedir ayuda. La respuesta fue inequívoca. Después de la última visita hace 3 años no aparecieron nuevos registros, a excepción de recordatorios obsoletos de exámenes programados. Tampoco hubo ni una sola visita domiciliaria de una enfermera, y los servicios sociales confirmaron que no habían recibido solicitudes de los padres. Además, la policía continuó las conversaciones con los vecinos para entender cuándo se vio a Ana por última vez. Resultó que nadie había visto a Ana desde hacía más de 1 año, posiblemente incluso mucho más tiempo. Un vecino recordó haberla visto una vez hace mucho tiempo en silla de ruedas junto a su madre, pero tales incidentes habían cesado hacía mucho. Otro vecino dijo: pensábamos que se las arreglaban solos, y añadió que nunca había notado la llegada de trabajadores sociales. De hecho, nadie vio señales de que la familia se ocupara de la rehabilitación de Ana. Exámenes médicos adicionales plantearon aún más preguntas. Los expertos descubrieron en Ana una emaciación severa y deshidratación crítica. Señalaron una deficiencia nutricional muy pronunciada
y un fuerte desequilibrio de elementos importantes en el organismo. Según sus palabras, tales problemas se previenen fácilmente con cuidados normales y consultas oportunas a los médicos. La atención especial de los investigadores se centró en las numerosas úlceras por presión de Ana. Estas heridas eran profundas, con signos de infección bacteriana, y obviamente no se formaron en unos pocos días, sino durante muchas semanas. Los expertos señalaron que, con una atención médica mínima, estas lesiones podrían haberse prevenido o curado en etapas tempranas. Las infecciones causadas por las úlceras por presión debilitaron fuertemente el organismo de Ana y la hicieron extremadamente vulnerable. Esto refutaba por completo la versión de los padres de un empeoramiento repentino. Los investigadores estudiaron atentamente los comentarios del médico forense, quien explicó que el estado de Ana indicaba claramente la ausencia prolongada de la terapia y los cuidados mínimos necesarios. Los documentos también confirmaron que habría habido posibilidades de supervivencia si los padres hubieran permitido que médicos y especialistas vieran a Ana. Los expertos coincidieron en que una hospitalización o, al menos, visitas domiciliarias de médicos podrían haber mejorado significativamente la situación. La investigación reveló que la familia, a pesar de los bajos ingresos, podría haber utilizado la ayuda estatal gratuita. La ley les garantizaba acceso a servicios de enfermería, camas especiales y medios de rehabilitación. Sin embargo, hace unos 4 años, los propios padres rechazaron el apoyo declarando que no necesitan intromisión externa. La verificación de las farmacias también mostró que los padres no compraban medicamentos especiales ni medios para el cuidado de las úlceras por presión. Normalmente, en tales casos hay recetas regulares de antisépticos y preparados antiinflamatorios, pero aquí no se encontró nada parecido. En las farmacias cercanas no se registraron compras relacionadas con el estado de Ana. En la habitación de Ana, los investigadores tampoco encontraron signos de alimentación especial o ingesta adecuada de líquidos necesarios en tales enfermedades. La comida en la casa era estándar, más bien destinada a adultos, sin ninguna adecuación especial a las necesidades de Ana. Esto también lo confirmaron los recibos de tiendas encontrados en la casa. Era importante entender por qué los padres no se dirigieron a organizaciones benéficas o instituciones estatales que proporcionan gratuitamente los medios y equipos necesarios. No se registraron solicitudes a tales organizaciones. Empleados de fundaciones confirmaron que la familia nunca les pidió ayuda ni siquiera informó sobre la presencia de una persona con limitaciones de salud. Toda la información recopilada por los investigadores dibujó un cuadro desolador. Ana permaneció durante mucho tiempo sin la atención médica adecuada. Formalmente, estaba en la lista de pacientes que necesitaban apoyo, pero en realidad nadie intentó ayudarla. Los maestros de la escuela tampoco recibieron información sobre su estado, ya que los padres dejaron de responder a llamadas y mensajes. Así, la investigación obtuvo una claridad total. Ana no recibió la ayuda necesaria durante años. Los vecinos no la habían visto desde hacía mucho tiempo y el examen médico confirmó una negligencia prolongada de la salud de Ana. Según la opinión de los especialistas, habría tenido una oportunidad de llevar una vida normal si los padres no hubieran ignorado las instrucciones de los médicos y hubieran buscado apoyo a tiempo. Estas conclusiones se convirtieron en la base para una calificación más severa del caso. Los investigadores comenzaron a considerar lo sucedido como resultado de un aislamiento consciente de Ana y una negativa total a recibir ayuda. La policía inició una verificación detallada de cómo los padres utilizaban los subsidios y por qué no tomaron medidas para salvar a Ana. Nadie dudaba ya de que se podría haber ayudado a Ana si los padres hubieran mostrado cuidado y hubieran recurrido a la ayuda que les correspondía por ley. Cuanto más avanzaba la investigación, más claro y trágico se volvía el cuadro de la negligencia de las necesidades de Ana. A pesar de las afirmaciones de los padres de que supuestamente habían hecho todo lo posible, las pruebas hablaban un lenguaje muy diferente. Cada nueva conversación con los padres duraba mucho tiempo y estaba llena de tensión. La madre repetía con voz cansada: "Estábamos en una situación desesperada. No teníamos dinero ni fuerzas". Mientras que el padre evitaba respuestas directas y solo hablaba de la difícil situación financiera de la familia.
Mientras tanto, los técnicos forenses examinaban cuidadosamente la habitación donde Ana había pasado los últimos meses de su vida. Examinaron ropa de cama, alfombras y suelos, recogiendo muestras. Los análisis de laboratorio confirmaron que la habitación no se había limpiado durante mucho tiempo. En las superficies se habían acumulado capas de suciedad y rastros orgánicos que solo podían formarse tras una larga ausencia de limpieza. Los expertos declararon unánimemente que con cuidados adecuados, tales resultados no habrían sido posibles. Los padres se contradecían en los interrogatorios sobre la frecuencia con la que limpiaban la habitación de Ana. La madre afirmaba que limpiaba todos los días, mientras que el padre decía que no estaba al tanto porque rara vez estaba en casa. La situación real en la habitación hablaba de algo muy diferente. Las fotos tomadas en el lugar de los hechos mostraban caos y abandono, y las cosas esparcidas por todas partes hacían la habitación casi intransitable. Esto no coincidía con las afirmaciones de los padres sobre cuidados regulares. Durante todo este tiempo, la policía no se apresuró a acusar formalmente a los padres. Era importante verificar cuidadosamente cuánto tiempo había permanecido Ana sin los cuidados adecuados. Los investigadores descubrieron que Ana había dejado de aparecer en la calle hacía aproximadamente un año, y ningún vecino había visto enfermeras o trabajadores sociales. La madre insistía en que había invitado a médicos, pero que supuestamente nadie había venido. Sin embargo, una verificación en los servicios sociales y la policlínica reveló que no se habían recibido solicitudes de la familia. Se prestó especial atención al colchón donde yacía Ana. Los expertos descubrieron en él profundas capas de suciedad y notaron que tales rastros solo se forman después de mucho tiempo, sin movimiento y cuidados. Los técnicos forenses confirmaron: si Ana hubiera recibido ayuda regular, el cuadro habría sido muy diferente. La policía verificó las droguerías y constató que los padres no compraban productos de limpieza ni artículos de higiene en grandes cantidades. Paralelamente, se verificaron las transacciones financieras de la familia. Los investigadores establecieron que los padres recibían regularmente subsidios por invalidez para Ana, pero este dinero se retiraba rápidamente, sin dejar rastro de gastos en tratamiento o cuidados. La madre justificaba esto con grandes deudas, pero no se encontraron pruebas de la existencia de tales deudas. El padre evitaba hablar de dinero y cambiaba rápidamente de tema cuando la conversación llegaba a las finanzas. Los padres afirmaban que Ana supuestamente estaba mejor en casa y que ella misma no quería ir a ninguna parte. Pero los servicios sociales confirmaron que el acceso a la casa estaba cerrado desde hacía mucho tiempo. Hay un registro de un trabajador social. La madre no abre la puerta. Después de eso, no se hicieron más intentos de verificar las condiciones de vida, ya que la familia había rechazado formalmente la ayuda. Gradualmente, el cuadro se volvió absolutamente claro. Los padres no cuidaban la habitación ni a Ana. El personal médico no confirmó ninguna solicitud y las farmacias no registraron compras de preparados necesarios. Los vecinos no notaron signos de ayuda externa a la familia. Así quedó claro que las palabras de los padres diferían completamente de la realidad. En esta etapa, la investigación se acercaba a la resolución. Los padres evitaban deliberadamente las verificaciones externas, vivían aislados y no tomaban medidas para mejorar las condiciones de vida de Ana. Los investigadores comenzaron a sospechar que detrás de este comportamiento no solo había impotencia financiera, sino también la falta de voluntad de los padres para cuidar de Ana. Nuevos informes médicos confirmaron que Ana habría tenido todas las posibilidades de evitar la tragedia si los padres hubieran seguido las reglas elementales de cuidado. Esto impulsó a la policía a hablar de nuevo con los padres, esta vez con preguntas duras e incómodas. En estas conversaciones, los investigadores mostraron a los padres fotos de la casa, documentos financieros y resultados de exámenes. Gradualmente, todas las vías de justificación se cerraron. Los padres ya no podían explicar plausiblemente por qué no utilizaron la ayuda gratuita que les correspondía por ley. La madre volvió a hablar de su cansancio, y el padre admitió que no había entendido del todo la gravedad de la situación. Pero los investigadores encontraron cada vez más pruebas de que los padres podrían haber pedido ayuda.
pero se negaron obstinadamente a hacerlo. Así, la investigación llegó al punto en que la policía estaba lista para presentar cargos oficiales. Pero antes, decidieron aclarar definitivamente todos los detalles y recopilar una base de pruebas completa. Entrevistas con familiares, documentos financieros, informes de expertos. Todo esto permitió crear un cuadro completo de cómo a Ana se le fue privando gradualmente del cuidado mínimo. La resolución final estaba cerca. La causa de la tragedia no radicaba en la pobreza o las circunstancias externas, sino en la falta de voluntad consciente de los padres para cumplir con sus obligaciones. Seguían insistiendo en su inocencia, pero la cantidad de pruebas recopiladas atestiguaba convincentemente que Ana no recibió ayuda a tiempo. Los investigadores solo esperaban la decisión final del fiscal para enviar el caso al tribunal. Cuando los médicos forenses finalmente anunciaron sus conclusiones, quedó claro que la muerte de Ana no fue repentina ni inevitable. El informe oficial confirmó: Ana murió de shock séptico, causado por numerosas úlceras por presión y una intoxicación general del organismo. Esta conclusión cambió por completo la percepción de toda la historia, ya que demostró que la tragedia podría haberse evitado. Los especialistas explicaron que las úlceras por presión se desarrollaron gradualmente y, debido a la ausencia total de cuidados y condiciones higiénicas, provocaron infecciones graves. Los médicos enfatizaron que la ayuda oportuna o, al menos, una atención médica mínima habrían aumentado significativamente las posibilidades de supervivencia de Ana. Sin embargo, los padres evitaron los contactos con médicos y servicios sociales por temor a preguntas innecesarias y posibles consecuencias. La investigación reveló que los padres, durante todo este tiempo, nunca llamaron a una ambulancia, no acudieron al hospital y ni siquiera intentaron utilizar la ayuda social disponible. Vecinos y personal escolar confirmaron que madre y padre ocultaron la situación real de todas las formas posibles y evitaron el control externo. Los subsidios, que llegaban regularmente a su cuenta bancaria, no se gastaron en las necesidades médicas de Ana. Basándose en todas las pruebas recopiladas, los investigadores llegaron a una conclusión aleccionadora. Se trata de una inacción consciente por parte de los padres, que comprendían los riesgos pero no tomaron medidas para salvar a Ana. Por eso, la policía y la fiscalía presentaron cargos por maltrato con consecuencias graves. Inicialmente se discutió la versión de una muerte por negligencia, pero los hechos obligaron a los investigadores a considerar también cargos más graves. Cuando los padres comparecieron nuevamente ante los investigadores, se les comunicó oficialmente que estaban detenidos. Los investigadores les presentaron los resultados de los informes periciales, declaraciones de médicos y especialistas que confirmaban inequívocamente la larga ausencia de ayuda médica. El padre intentó justificarse diciendo: «No sabíamos que era tan grave», pero sus palabras fueron refutadas por documentos de la policlínica donde constaban claras instrucciones de cuidado. La madre volvió a aludir a la falta de dinero, pero la fiscalía recordó que los padres nunca se dirigieron a los servicios sociales, que podrían haber prestado ayuda gratuita. El informe de los expertos médicos se convirtió en el punto de inflexión de toda la investigación. Señaló claramente una conexión directa entre la inacción de los padres y la muerte de Ana. El shock séptico fue causado por infecciones graves de las úlceras por presión, que solo podían surgir en condiciones de insalubridad prolongada y ausencia de cuidados. Tras la detención, madre y padre fueron trasladados al centro de detención preventiva. La fiscalía declaró oficialmente que las acciones de los padres caen bajo el delito de maltrato que condujo a la muerte. La versión original de una muerte accidental perdió ahora completamente su relevancia. Los archivos de la investigación hablaban de un carácter consciente de la inacción. Así, las investigaciones oficiales confirmaron que la muerte de Ana no fue una tragedia inevitable, sino un resultado directo de la negligencia y la evitación consciente de la ayuda de médicos y servicios sociales por parte de los padres. El miedo a las inspecciones y la falta de voluntad para dejar entrar a extraños en la casa se convirtieron en la razón principal por la que Ana no recibió los cuidados necesarios durante tanto tiempo. Cuando la policía intervino, ya era demasiado tarde. El informe final fue categórico.
La muerte de Ana es el resultado de una negligencia sistemática y una ignorancia consciente de las recomendaciones médicas. La familia recibía formalmente subsidios, pero prácticamente no los utilizaba para el fin previsto. La detención de los padres y la remisión del caso al tribunal se convirtieron en la conclusión lógica de una larga y angustiosa historia de investigación. Los archivos del caso se entregaron a periodistas y organizaciones públicas para llamar la atención sobre el problema y evitar tragedias similares en el futuro. Los servicios sociales y la policía enfatizaron la necesidad de una intervención oportuna y recordaron la existencia de muchos programas y fundaciones dispuestos a prestar ayuda gratuita a familias con miembros gravemente enfermos. Finalmente, los padres se enfrentaron a un juicio por maltrato que condujo a la muerte. El caso pasó oficialmente a la fase judicial, sin descartar un endurecimiento del artículo. En el momento de la conclusión de las investigaciones oficiales, ya no había dudas. La tragedia no ocurrió debido a una enfermedad incurable, sino debido a la indiferencia y la inacción criminal de los familiares más cercanos. Cuando los especialistas del servicio médico forense comenzaron a preparar cuidadosamente a Ana para el transporte, se encontraron con un descubrimiento espantoso que conmocionó incluso a los expertos más experimentados. En el momento en que intentaron levantar a Ana de la cama, quedó claro que su piel estaba literalmente adherida a la funda del colchón. La situación era tan crítica que era imposible separar a Ana sin intervención quirúrgica. Los médicos confirmaron más tarde que los tejidos y la piel se habían dañado gravemente debido a la larga permanencia en una posición y la ausencia de cualquier cuidado. Los expertos explicaron que tal estado solo ocurre cuando una persona no es movida durante mucho tiempo y no recibe ni siquiera la atención médica mínima. Las úlceras por presión de Ana se habían vuelto tan profundas que causaron necrosis, lo que provocó que la piel se fusionara con el tejido del colchón. En los documentos, los médicos forenses señalaron directamente que la causa fue el incumplimiento prolongado de las medidas básicas de higiene y las recomendaciones médicas. Precisamente este hecho fue citado por investigadores y jueces como una de las pruebas más claras de la negligencia por parte de los padres. Incluso los especialistas experimentados quedaron horrorizados por la gravedad de lo visto. Para separar correcta y cuidadosamente a Ana del colchón, fue necesario recurrir a médicos adicionales con habilidades quirúrgicas. En el informe se anotó que este trágico episodio requirió trabajo adicional, ya que el tejido del colchón se había convertido en parte integral de la piel dañada de Ana. Este episodio se convirtió en un momento clave en la investigación y dejó la impresión más profunda en todos los involucrados en el caso. Si antes alguien podía pensar que los padres simplemente habían pasado por alto el momento del empeoramiento del estado de Ana, ahora todas esas versiones quedaron completamente destruidas. Los médicos forenses enfatizaron que tales lesiones solo surgen con una falta de cuidados prolongada y una ignorancia total de la ayuda médica. En el informe final, este detalle se destacó como una confirmación crucial de cuán gravemente los padres habían descuidado el estado de Ana. Los expertos confirmaron que con una atención mínima y cuidados regulares, se podría haber evitado un desarrollo tan terrible. El análisis de las lesiones permitió determinar cuánto tiempo había permanecido Ana en estado inmóvil. Investigadores y criminalistas calificaron este caso como uno de los más graves en toda su carrera. Así quedó definitivamente claro que Ana fue mantenida en condiciones de total insalubridad y sin ningún cuidado elemental. Para los investigadores, este hecho cerró para siempre la cuestión de la casualidad o la repentinidad de lo sucedido. Cualquier explicación de los padres de que supuestamente no tuvieron tiempo de notar el empeoramiento fue completamente refutada por el estado de Ana. Tras concluir todos los procedimientos de aseguramiento de pruebas y documentación de evidencias, el equipo de expertos entregó los materiales a la investigación con la nota de que tales casos son extremadamente raros y atestiguan claramente una inacción prolongada y consciente. Precisamente este espantoso descubrimiento se convirtió en el último y más contundente argumento contra los padres, después del cual nadie más pudo hablar de que simplemente no tuvieron tiempo de ayudar a Ana.